Amén. Venga, va, Nico. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga mucho. Es para mí un placer y una bendición estar en este lugar. Es como la tercera o cuarta vez que el Señor me da el privilegio de compartir con esta preciosa iglesia, con tanta bendición, con tanta historia, con tanto encanto. La verdad, hermanos, que es un disfrute y una bendición para mí de corazón estar en este lugar. Desde que me llamaba el pastor, sentía gozo y confirmación de Dios en el corazón de estar en este lugar. Porque de hace un tiempo a esta parte le pido al Señor que no quiero ir allí donde Él no me lleve. Y me hizo bien en esa llamada y en esa conversación sentir el gozo, la paz, la confirmación en mi espíritu de que Dios está en esto y que estamos en su santa voluntad con estar aquí en este lugar. Deseoso de hacerles bien y de ser, como decía el siervo del Señor, un instrumento para que el Señor en esta tarde nos pueda hablar y hacer bien. No hay otra meta, no hay otra aspiración, sino que el Señor nos hable en esta preciosa tarde. Y hoy pregunto a los santos del Señor, ¿cuántos han traído a este lugar mucha necesidad de que el Señor les hable en este día? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Puedo decir para él un fuerte gloria a Dios? Bien, pues en este precioso ambiente que el Espíritu Santo produce en este lugar, y sabiendo que todo está puesto en sus manos, vamos a ir a la palabra, a algo que el Señor me ministraba recientemente. El Señor me ministraba en un pasaje bíblico, y recientemente hablaba también con un siervo del Señor que también le ministraba al Señor a través de este pasaje bíblico, y compartiendo nos gozábamos y a la vez nos quebrantábamos diciendo: algo nos quiere decir el Señor a la iglesia de este tiempo a través de este pasaje. Está en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. La palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria a Dios. Gloria. Clara y directa la palabra del Señor. Dejamos el verso 20 para dentro de unos minutos, envuelto como un regalo envuelto y cerrado para abrirlo dentro de unos minutos. Pero nos quedamos aquí en este verso 19, donde el Señor ha terminado diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como ven ustedes, hermanos míos, lo primero que abre
Este mensaje es la presentación del Señor, presentándonos primeramente al Señor un aspecto, una faceta de su persona, mostrando primero quién es y después mostrando su mensaje. Mostrando primero quién es y después mostrando su mensaje, porque nunca entenderá las demandas de Dios alguien que no le conoce. Y primero se presenta a sí mismo y dice: he aquí el amén. Curiosa esta presentación. He aquí el amén. Muchos hemos podido orar y al final de nuestra oración terminarla con un amén. Muchos hemos podido oír una palabra y en confirmación de esa palabra responder diciendo: amén, así sea. Pero solamente uno se ha podido llamar a sí mismo el amén. Solo uno se ha podido dar a sí mismo ese título de es el amén. Como ustedes saben, la palabra amén significa convicción, certeza, seguridad, así sea. Y Jesús habla de sí mismo y no solamente Él habla diciendo amén, sino que dice: he aquí el amén está hablando contigo. De modo que si la palabra amén significa confirmación y certeza, Jesús diciendo que es el amén, está diciendo que Él es la confirmación viva, la certeza en persona, la garantía viviente de toda la verdad de Dios. La confirmación viva, la garantía en persona, la certeza viviente de toda la verdad de Dios. Y después de eso, dice el testigo fiel y verdadero. Como ustedes saben, para considerar a un testigo como tal, acreditado en un tribunal, el testigo primero tenía que estar capacitado para dar testimonio. Lo segundo, que tenía que ser creíble en sus palabras. Necesitaba un crédito, ser creíble, tener credibilidad en lo que decía. Lo tercero, tenía que estar dispuesto a dar su vida por el testimonio que daba. Gloria a Dios. Todo eso estaba dentro de la palabra testigo. Y Jesús habla de sí mismo y dice: el testigo fiel. Porque Él es el más capacitado para decirte lo que necesitas saber. Porque Él es el más creíble de todos, aquel cuyo crédito nunca baja. Porque Él es el que estuvo dispuesto a dar su vida por el testimonio que dio, y avaló con su muerte y con su resurrección las palabras que salían de su boca. Él es testigo y fiel. Aleluya. Que nunca te dirá una cosa por la otra, que nunca te dirá algo diferente a lo que necesitas. Aquel en el que plena y ciegamente puedes confiar, diciendo: pongo todo en tus manos, porque eres el amén y el testigo fiel y verdadero. Ahora bien, presentándose así Jesús como el amén, testigo fiel y verdadero, pregunto: ¿cuántos están de acuerdo a que Jesús es el más capacitado y es el más acreditado y el más apropiado para revelar el estado de su iglesia? Yo pregunto, iglesia del templo, ¿cuántos creen que a las palabras de Jesús no hay nada que añadir? Hermanos, ¿cuántos creen que nadie tiene capacidad ni fuerza para rebatirle a Él? Hermano mío, ¿cuántos creen que su palabra es ley definitiva? Digan amén. Pues presentándose así el Señor dice: pues ahora voy a hacer la evaluación a mi iglesia. Y la evaluación es esta: yo conozco tus obras. Iglesia de la Odisea, le dice que no eres frío ni caliente. Impresionante, hermanos, que allá por el 90 después de Cristo, me atrevo a decir que hasta ese entonces solo se habían conocido dos estirpes, dos especies, dos tipos de personas. ¿Y a qué te refieres, Emilio? ¿Qué dos estirpes, qué dos tipos de personas? Pues estaban
los que rechazaban a Jesús y lo blasfemaban, los que perseguían a su iglesia, los que le crucificaron. Y por otro lado estaban los que le amaban con todo su corazón, los que vivían apasionados por él y los que habían puesto su vida por servirle. Estos dos tipos de personas eran los que existían hasta ese momento: los fríos y los calientes, los enemigos y los amigos, los que le aborrecían y los que le amaban con todo su corazón, los que perseguían su evangelio y los que lo promovían con su vida. Pero aquí registramos la aparición de una nueva y extraña especie, que no se define en ninguna de las dos anteriores, ni en los fríos que persiguen a su iglesia y están en contra de su evangelio, ni tampoco en los calientes que viven para él, apasionados por él y sirviéndole con su existencia. Son un estado intermedio, extraño, difícil de clasificar, que no se definen por un grupo ni tampoco se definen por otro, y a esto les llama Jesús tibio. ¿Por qué utiliza la palabra tibio? Como si estuviese hablando de agua, que ni es agua caliente, ni es agua fría, sino tibia. ¿Por qué utiliza Jesús esa figura de temperaturas? Dicen los que saben que una de las cosas que no tenía la iglesia de la Odisea, la ciudad de la Odisea, una de las cosas que no tenía era manantial de agua. Y como la Odisea no producía su propio manantial de agua, entonces tenían que recibir el agua de otras ciudades. ¿Y qué tenía la Odisea? La Odisea tenía un acueducto que le traía el agua desde Colosas. Y desde Colosas le venía el agua fría. Para todos aquellos que necesitasen agua fresca, desde Colosas venía un acueducto de agua fría. Pero venía otro acueducto desde Hierápolis, de las corrientes, de las fuentes termales de Hierápolis, que le traía agua caliente. Pero ¿saben algo? Había veces que por diversas razones, cuando necesitaban agua caliente en invierno, esperaban de Hierápolis agua caliente, les llegaba tibia. Pero en verano necesitaban agua fresca, esperaban de Colosas agua fría, pero en el camino se calentaba y llegaba tibia. Y encontrándose con el agua tibia decían: no sirve para una cosa ni para la otra, ni para verano ni para invierno. Y le habla Jesús a la Odisea y le dice: ¿te has dado cuenta cuando esperas agua fría y te viene tibia? ¿Te has dado cuenta cuando necesitas agua caliente en invierno y te viene tibia, que no te sirve para nada? Pues así me pasa contigo, la Odisea, que no encuentro ninguna utilidad en ti, porque no te defines. No encuentro utilidad. ¿Quién es el tibio? El Señor lo compara al agua que no se define en su temperatura, es decir, que no es enemigo activo, pero tampoco es amigo fiel. Que no persigue el evangelio, pero tampoco lo promueve. Santo. ¿Y qué se encuentra el Señor con esa iglesia? ¿Hasta qué punto le disgusta al Señor la tibieza, que dice una palabra muy fuerte, que a mí me ha costado tiempo asimilar? Dice Dios: ojalá fueses frío o caliente. Hermanos, es fuerte que el propio Salvador, el que dio su vida, la sangre de sus venas por salvar al perdido, diga: ojalá fueses una cosa o la otra, o amigo o enemigo, o frío o caliente. Hermanos, hasta el punto le disgusta a Dios que llega a desear el propio Jesús que fuesen una cosa o la otra. ¿Por qué? En pocas palabras, porque hay más esperanza para un inconverso sincero que para un tibio que no se define. Por eso el Señor dice: ojalá. Está diciendo porque habría más esperanza para ti en cualquiera de los dos estados. Habría más esperanza que si te quedas en medio, pretendiendo ser una cosa y pretendiendo ser la otra. Imposible.
Hay que definirse. Gloria a Dios. Hay que definirse. Amén. El Señor pone a su pueblo delante de Moisés y le dice: dos caminos, camino de vida o camino de muerte, decide. Elías lleva al pueblo a la cumbre, a la falda del Carmelo, y dice: Baal o Jehová, defínanse. Pilato le habla a la multitud y dice: Jesús o Barrabás, ¿a quién quiere? Pero hay que definirse. Ha de ser definido, porque los que no se definen son una de las mayores preocupaciones de Jesús, hasta el punto que Jesús llega a desear que ojalá fuesen cristiano o inconverso. ¿Por qué? Porque hay más esperanza para un inconverso sincero, para un enemigo sincero. ¿Por qué? Porque desde la esencia de su ser está siendo fiel a lo que cree. Hay más esperanza para un Saulo que persigue cristianos, que respira amenazas y que se levanta cada día con la ilusión de meter un cristiano preso. ¿Cómo es posible que una persona como Saulo, el peligroso, el enemigo de la iglesia, que se levanta cada mañana con la ilusión de meter a algún cristiano preso, que consiente la muerte de Esteban, hay más esperanza para él? ¿Por qué? Porque dentro de su ignorancia y de su estado de tinieblas se está comprometiendo con aquello que cree. Dios lo ve desde el cielo, ve su corazón y dice: es verdad que está en tinieblas, es verdad que está en engaño, pero en cuanto reciba la luz, de igual manera que está siendo sincero para ser enemigo, más sincero será para ser amigo cuando yo lo toque. Por eso que nadie se preocupe de los Saulos enemigos, porque Dios en el camino lo derrumba, lo tira contra el suelo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él le dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: dura cosas tendrás, coces contra el aguijón. Hermanos, en una corta conversación se ha encontrado con él, lo ha derribado en su orgullo, ha visto la gloria de su luz y lo ha dejado ciego. Y aquel que se ha acostado siendo fariseo se ha levantado siendo apóstol de Jesucristo. Porque cuando Dios toca un corazón, lo transforma, lo renueva, hace un nuevo comienzo con él. Y eso lo hizo Jesús. ¿Con quién? Con un enemigo sincero. Pero le es más difícil tratar con el tibio que no se define que con el enemigo sincero. En Faraón encontró alguna utilidad. Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. En Nabucodonosor encontró una utilidad: te he levantado como cetro de mi furor para disciplinar a mi pueblo. Encuentra más utilidad Dios en un Faraón, en un Nabucodonosor, que en un tibio. Santo. ¿Por qué hay más esperanza para el inconverso enemigo sincero que para el tibio? Porque el frío es frío porque nunca estuvo en contacto con el fuego. Gloria a Dios. Entonces, un momento en contacto con el fuego lo puede cambiar. Pero ¿cuál es el problema del tibio? El tibio sí tuvo una esperanza, sí tuvo una experiencia con el fuego. Por eso no es frío. No es ninguna de las dos cosas. No es frío. ¿Por qué? Porque en su día tuvo un acercamiento al fuego. Pero ¿cuál es el problema del tibio? Que se acercó al fuego, pero después de haberlo experimentado, dio unos pasos atrás y se quedó en una distancia media, donde el frío de la calle no le congele, pero el fuego de Dios tampoco le abrase. Cuando da un paso para atrás y dice: me quedo aquí, en una distancia prudencial de comodidad, donde no muera de frío, pero tampoco muera por el fuego. Por eso hay tan poca esperanza, porque tuvo una experiencia con el fuego, pero dio un paso atrás y se quiso quedar en un estado intermedio. Entonces, ¿cuál es el lema del tibio? Que experimentó el fuego, pero se quedó atrás para no quedarse en la calle muerto de frío, pero tampoco en la hoguera muerto por el fuego. El lema del tibio es: ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. Ese es el lema del que vive tibiamente. Su lema es: ni atormentado por Satanás, ni tratado por Dios. El tibio no quiere en su casa la ruina del pecado, pero tampoco quiere las consecuencias del servicio y la obediencia a Dios. Quiere estar en un estado intermedio, ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. Te adoro, Rey. ¿El lema del tibio cuál es?
Un escritor lo definió como el evangelio de $3. Este escritor decía: me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Es la demanda del tibio. Me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. No quiero tanto de Él como para hacer explotar mi alma ni perturbar mi sueño. No quiero tanto de Él que me haga amar a mis enemigos, perdonar a mis ofensores de todo corazón, ni que tampoco me obligue a recoger remolachas con los labradores. No quiero tanto de Él que me saque de mi comodidad. Y le preguntaban: entonces, ¿qué quieren? Dicen: quiero $3 de Dios, quiero lo justo que sea, como el equivalente a un vaso de leche o a una siesta bajo el sol. Algo relajante, placentero y agradable, pero que no me saque de donde estoy. Seguía diciendo: quiero medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios. Nadie se enfade conmigo si estamos en un tiempo donde en muchos corazones, en muchos lugares, está proliferando esta idea del evangelio. El evangelio de €3. Un evangelio agradable, placentero, pero que no me saca de mi comodidad, que no me saca de mi realidad, que no me confronta, que no provoca una transformación violenta y definida. Un evangelio que no me hace ponerme el yugo del servicio y caminar con Él, y que donde esté el Señor, allí esté el que le sirve. Evangelio de €3. Un evangelio que no me perturbe demasiado, que no me exija demasiado, que no me saque de donde estoy, que sea como el equivalente a un café o a una siesta bajo el sol, que sea lo justo como para quitarme el miedo al infierno de la mente, que sea lo justo para hacer descansar mi conciencia, hermanos míos. Pero qué desgracia vivir un evangelio de €3, teniendo al Padre y al Dios de la riqueza, de la gloria y de la abundancia. No hay peor mendigo que el que vive como pobre teniendo una herencia rica, porque el peor pobre es el que es pobre en su mente, es el que es pobre en su corazón. El que vive un evangelio de €3 está ignorando una realidad. Déjame que te la comparta. Es que el término medio no existe. O el mundo te destruye o Dios te transforma. O te pones el yugo del pecado para que te destruya, o el yugo de la obediencia a Cristo. Pero no hay estado intermedio. O Baal o Jehová. O el mundo te destruye o te transforma Dios. Por eso, habiendo visto el lema del tibio, si el lema del tibio es ni destruido por el mundo ni transformado por Dios, ¿cuál es el destino del tibio? Segunda pregunta. El destino del tibio. ¿Me dejan que se lo comparta? Verso 16, dice el Señor: te vomitaré de mi boca. Como ustedes bien saben, con mucho respeto, cuando el cuerpo llega a esa reacción de la que Jesús está hablando, es porque desarrolla una intolerancia absoluta hacia algo. Y en defensa provoca esta reacción y lo expulsa. ¿Para qué? Para que desde dentro no contamine ni dañe al cuerpo. El cuerpo, que es sabio, tiene este sistema de defensa que aquí Jesús menciona para eliminar toda gente que daña y contamina el cuerpo. Por eso Jesús tiene misericordia por un tiempo, extiende su misericordia, da oportunidades, pero cuando hay ausencia de arrepentimiento, hay un momento donde dice Jesús: el destino del tibio es este, es que por el bien de mi cuerpo, para que no me lo contamines, te vomitaré de mi boca. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Está hablando de expulsión del cuerpo, está hablando de ruptura de conexión. Es decir, no se puede estar siempre procurando estar cerca de Él y estando tibio. Hay un momento donde hay que tomar una decisión, porque el destino de todo tibio es ser expulsado de su boca. Esto es un asunto serio. Jesús demanda ser tomado en serio por todo aquel que dice creerle y amarle. ¿Cuántos creen que Jesús ha de ser tomado en serio? Ahora bien, habiendo visto el lema del tibio y el destino del tibio, ahora le tenemos que preguntar el lenguaje del tibio. Según Jesús, ¿qué es lo que delata al tibio?
En sus palabras dice Jesús, porque tú dices, es decir, tus palabras te delatan como tal, porque tú dices. ¿Y cuál es el idioma del tibio, hermanos? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, primer síntoma del lenguaje del tibio es que el tibio se cree que está bien. Una de las primeras cosas que define a un tibio, el tibio se cree que está bien. Gloria a Dios. Busca excusas, atenuantes y cree que está bien. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, bien. Cuando dice de ninguna cosa tengo necesidad, es porque no solo se siente próspero materialmente. Cuando dice eso es porque se siente salvo y bendecido. Para que alguien que conoce el Evangelio diga de nada tengo necesidad, es porque se siente salvo y se siente bendecido. ¿Hasta qué punto había llegado su engaño? ¿Y en qué me apoyo para decir esto? Porque, hermanos, porque en su origen la Odisea es una iglesia de Dios. En su origen la Odisea no es una iglesia apóstata, no es una iglesia de una religión extraña, de una confesión diferente a Jesús. ¿Dónde lo podemos ver? Como ustedes bien saben, en el capítulo 1, lo primero, Juan le da saludo de hermano. Dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Y si alguien no es genuino de Dios, Juan no le llama hermano. Juan dijo que al que no sea, que ni se le reciba en casa, ni se le diga bienvenido, ¿verdad? Pero Juan le da salutación de hermano y dice, yo Juan, vuestro hermano. Se confiesa hermano suyo porque en su origen son de Dios. Más aún, en la visión que Juan ve, hay 7 candeleros de oro. ¿Y quién son? Son las 7 iglesias que están al lado del Señor. Y entre esos 7 candeleros de oro está la iglesia de la Odisea. Es decir, es un candelero de oro que todavía está en las proximidades del Señor. Y además de eso ve una estrella en la diestra de Jesús, quien es el pastor de la Odisea. Es decir, la Odisea todavía era un candelero de oro que estaba alrededor de Jesús, cuyo pastor era una estrella que estaba en sus manos. Es decir, en sus orígenes era auténtica, era de Dios, era una iglesia auténtica, con un comportamiento cristiano, pero poco a poco se fue deteriorando y se fue alejando del fuego, alejando del fuego, alejando del fuego, para encontrar el punto medio de comodidad, donde ni el mundo le destruyese, ni Dios le transformase demasiado. Entonces Dios le avisa y le dice, así no estás bien. ¿Por qué? Porque la Odisea se siente salva, se siente bendecida y cree que está en plenitud. Pero entonces Dios le tiene que hablar y revelarle la realidad. Es decir, yo tengo un concepto diferente que el que tú tienes. Nunca nadie está peor como cuando cree que no necesita ayuda, que no necesita reprensión, que no necesita exhortación. Nunca nadie está tan mal como cuando no se deja ministrar. Hermanos, cuando alguien rechaza toda clase de medicación, toda clase de ministración, toda clase de solución de Dios, no es porque está tan bien que no lo necesita, es porque está tan mal que no se da cuenta. Por eso, según los médicos, hay un grado de deshidratación donde la persona siente una sed desesperante. Pero después hay un grado peor aún. Hay un grado peor de deshidratación. Es cuando la persona deja de tener sed. Según los médicos, el grado peor y más peligroso de deshidratación es cuando la persona deja de sentir sed. Es porque el cuerpo está ya tan debilitado y tan próximo a la muerte que ya ni siquiera pide nada. El peor grado de deterioro espiritual no es cuando una persona dice, qué mal estoy. Es cuando dice, yo estoy bien, no estoy como ese, no estoy como el otro. ¿Qué es lo que define al tibio? Primero, no reconoce su estado. No, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El tibio es autosuficiente y se siente satisfecho. Llevo 27 minutos. ¿Me dan unos minuticos más para continuar? Hermanos, aquí va la parte del pasaje que me desamuebló y me cambió un concepto de mucho tiempo. Según el concepto que yo tengo de tibio, ahora yo espero que si el Señor va a hablar del tibio, ahora le va a decir,
Porque tú vienes al culto, pero luego te vas de juerga cuando nadie te ve. Yo creo que cuando va a hablar con el tibio le va a decir, porque vienes al culto pero luego estafas, mientes. Porque vienes al culto pero luego eres valiente, eres peligroso. Porque vienes al culto pero guardas rencor, no perdonas, estás en pecado, vives una doble vida. Porque yo siempre me he creído que el mensaje al tibio va a ser ese, pero voy a la Biblia y resulta que Jesús no le denuncia ningún pecado visible, escandaloso ni inmoral. Y yo pregunto hermanos, ¿tiene Jesús pelos en la lengua? ¿Tiene Jesús reparo de denunciar en su iglesia si hay algo malo? No le habla a Tiatira y le dice, consientes a Jezabel y a la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. No habla Pablo en Corinto y dice, se oye que hay entre vosotros esto y esto. Es decir, cuando el Espíritu Santo, Jesús, ve algo en su iglesia, lo denuncia. Lo habla, porque no tiene problemas en descubrir una verdad. Entonces, si Jesús no le denuncia a la Odisea ningún pecado grande, escandaloso ni amoral, ¿por qué es? Sencillamente porque no lo hay. Porque cuando yo me espero que resulta que el tibio es tibio porque peca visiblemente, porque vive una vida aquí y otra vida en la calle, resulta que no es así, y el Señor me deja ver algo que no tiene ningún pecado visible, pero precisamente el mal del tibio es ese, que no hace nada, ni nada malo ni nada bueno. ¿Cómo es esto, Jesús? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es su pecado? Y Jesús me dice, el pecado del tibio no está en lo visible de su pecado, sino en una fe mediocre. Por eso el tibio es tibio, porque vive una fe mediocre. Señores, al tibio no le caracteriza lo grande de su pecado, sino lo mediocre de su fe. Al tibio le caracteriza lo mediocre de su fe, una fe mediocre, una fe sin pasión, una fe en la que respeta a Dios a la distancia, como cualquiera puede respetar a un hombre mayor al que no conoce, pero sin amarle. La fe del tibio es una fe mediocre, una fe sin pasión, una fe sin espíritu. La fe del tibio es una fe que no invierte nada, solo quiere recibir de Dios, pero nunca quiere hacer nada para Él. La fe del tibio es una fe mediocre. ¿Y qué distingue una fe mediocre? Una fe sin servicio, que nunca se dispone a que Dios cuente con él. Una fe mediocre es una fe solo concentrada en recibir, nunca en pasar por la cruz y entregar. ¿Y cómo le ve Jesús? Tú te sientes bien, ¿verdad? Tú crees que estás bien, porque no te falta para comer, porque estás bien, porque hay salud. Dios me bendice, me guarda, voy a mi culto, no quiero más nada. Vale, bien. Y dice Jesús, vale, pues ahora voy a hablar yo contigo. La Odisea dice, soy rico, enriquecido y sin necesidad. Y contesta Jesús y dice, pobre, miserable, desventurado, que significa digno de lástima, ciego y desnudo. Santo Rey. ¿Por qué le habla Jesús de esa manera? Déjame que muy rápido te lo comparta. ¿Por qué la Odisea es tan autosuficiente y tan orgullosa? Dice la historia, dicen los que saben, que la Odisea pasó un terremoto en una parte de su historia y rechazó la ayuda de Roma, la ayuda del César, la ayuda del la ayuda del Estado. Nadie le ayudó. Bueno, pues la Odisea tenía una renta per cápita tan grande, era una ciudad tan rica que sin ayuda del César, del Estado ni de Roma, se reconstruyó sola. Además de eso, en la Odisea se producía una lana muy famosa, la que llamaban lana negra, que exportando esa lana se hacían muy ricos. Pero más aún, había una serie de minerales en la Odisea, escucha esto, que producían un colirio especial, que aún médicos de otros lugares lo recetaban y decían al paciente, vete a por colirio de la Odisea porque es el mejor. Y ahora Jesús habla con la Odisea, ve tocando, por favor. Dios habla con la Odisea y a la que se ha levantado sola de un terremoto por ser tan rica le dice, pobre,
miserable y desventurada. A la exportadora de lana y de ropa le dice, estás desnudo. Y a la exportadora de colirio le dice, estás ciego, compra de mí colirio. Es decir, en las áreas donde más suficiente te ves, yo te hago ver que ni eres, ni tienes, ni vales, ni sirves. Dios evidenciando al hombre en las áreas donde más fuertes nos vemos, donde más autosuficientes nos vemos, donde decimos, yo sé, yo tengo, yo puedo, yo valgo. Al final viene la luz de Dios y dice, hasta que yo no te enriquezca eres pobre, hasta que yo no te abrigue estás desnudo, hasta que yo no te lave los ojos estás ciego. Por eso le habla y dice, deja de engañarte, sal del engaño, yo quiero darte vida, pero hoy te traigo lo que verdaderamente necesitas. Compra de mí ropa blanca, compra de mí oro refinado en fuego, compra de mí colirio. Tengo algo para ti, pero no te lo puedo dar mientras no te humilles, mientras no te arrepientas. Por eso te digo, arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso y arrepiéntete. Y ahora, dicho esto, suena ese teclado, por favor. Sube ese teclado que suene. Hay bendición en ese sonido. Después de haber oído hablar al más dulce de todos, al más bueno de todos, al más tierno, al más cariñoso, con el mensaje más duro, me vuelvo, le tengo que decir, no estoy acostumbrado a escucharte hablar tan tajante. Si tú eres la persona más tierna que se ha conocido jamás, si eres el único que toca al leproso pudiéndole sanar a distancia, pero solamente para demostrarle que a ti no te da asco, que tú te acercas a él porque él no te va a hacer inmundo. Siendo el más bueno, el más comprensivo, el que se vuelve a la mujer del flujo de sangre, que al tocarle el manto, según la ley, la mujer hacía inmundo todo lo que tocaba. Por eso Jesús se vuelve y dice, y la mujer temerosa, ¿por qué le da miedo que la descubran? Porque ella cree que la va a decir, me has hecho inmundo el manto. Pero se vuelve y la primera palabra que la dice, hija. A la mujer que está temblando en la vergüenza en el dolor le dice, hija, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. ¿Cómo es posible? Al ladrón que se arrepiente en el último momento, cuando todos le hubiéramos dicho, sí, a buenas horas, ya no te da tiempo a reparar nada de lo que has hecho. Pero se vuelve y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El que más cariño, amor y ternura tenía para el leproso, para la mujer pecadora y para el ladrón arrepentido, el mensaje más duro lo tiene para el tibio. Pero volviéndome a él le digo, Señor, no estoy acostumbrado a escucharte hablar tan tajante. Seguro que no tienes más nada que decir. Y me imagino a Jesús irrumpiendo en la Odisea diciendo, me queda una cosa por decir. Dinos, Señor. Pues muy fácil, que yo estoy a la puerta y llamo. Que yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta, Señor? A la puerta del tibio, sí. Después de haberle evidenciado, después de haberle reprendido, después de haberle encarado con su realidad y diciendo, como sigas así, no tengo en ti ninguna utilidad y te voy a vomitar de mi boca. Y cuando el tibio se cree que no hay esperanza para él, se asoma a la puerta diciendo, a ver qué pasa ahora. Y resulta que ve a Jesús, al mismo que le está reprendiendo, pero resulta que está a su puerta llamando. A la puerta del tibio, a la puerta del fiel, del sincero, del cristiano 100% no está, con eso se está dentro, pero con el tibio está a la puerta. Señor, si es un tibio, si no cambia, si no tiene arreglo, ¿qué haces ahí? Y él diciendo, mientras todavía siga habiendo tiempo, mientras la trompeta no suene y yo no venga por mi iglesia, voy a seguir llamando cada día para ver si el toque al corazón te quebranta, para ver si oye la puerta y se humilla.
si me abres todavía estás a tiempo. Tengo categoría y realeza para darme la vuelta y volver a mi palacio porque no me haces falta. Pero tengo tanto amor que me quedaré llamando toda la noche. Y mientras el amado de Cantares llama unas cuantas veces: ábreme, paloma mía, perfecta mía, que el rocío cae sobre mi cabeza. Cuando le dice que no una primera vez, espera un rato y dice: y cuando abría mi amado, ya se había ido. Mientras el amado de Cantares se va haciendo un hombre, aquí tenemos a uno mucho más grande, teniendo más derecho a irse si no se le abre, pero se queda. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré a él. ¿Y para qué? Ya no para acusarte, para golpearte, ni para nada, sencillamente para cenar contigo. Si hay aquí algún tibio, te he venido a decir de parte de Dios que el Maestro quiere cenar contigo. Él quiere cenar contigo. Tú solamente ábrele, no te preocupes por la cena, que la cena la trae Él. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Vamos a cenar juntos. Jesús te está invitando a cenar. Y pregunto, iglesia del templo, ¿estarán de acuerdo ustedes en que no hay cosa en este universo como tener una cena con Jesús? Con esto termina Jesús diciendo: y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con su Padre en su trono. Este pasaje ofrece dos destinos posibles: o ser vomitado de su boca, o sentarte con Él en su trono. La diferencia está en qué camino vas a tomar hoy. Si sientes que Dios te está llamando, que Jesús está golpeando a la puerta, no endurezcas tu corazón, ábrele. Y no aquí en un llamado aquí delante, te invito al llamado de que esta noche entres a tu habitación, te arrodilles delante de Él y le digas: Señor, no llames más que te abro, ven a cenar conmigo, quiero tu comunión, quiero tu intimidad, no quiero vivir tibio, no quiero un evangelio superficial, quiero una relación viva, directa y apasionada con el Salvador del cielo, que dio su vida por mí. Iglesia del Señor, les amo y deseo que Dios les bendiga poderosamente, que les cubra con su bendición, que les llene de su paz. Reciban un abrazo y hasta la vuelta, si Dios quiere. Antes de hablar, pude tu gozo y